Para escapar del fantasma de su perro muerto, el viudo afligido Silas Croft adoptó un compañero que nunca podría reemplazar, un silencioso y salvaje lince rojo. Esperaba un alma salvaje que hiciera juego con su propia soledad salvaje, pero cuando el lince comenzó a actuar exactamente como el perro que había perdido, se enfrentó a un secreto imposible y conmovedor. El silencio era lo más ruidoso en la cabaña. Silas Croft, de 72 años, conocía su forma, conocía su peso, se sentaba en la silla frente a él, dormía en la mitad vacía de su cama. Era un compañero constante y pesado en la vasta naturaleza de Wyoming. El sol salió, pintó los picos de las montañas en tonos de naranja y rosa. Silas lo observaba desde su porche. Sostenía una taza de café negro. Una segunda taza, limpia y sin usar, descansaba en la pequeña mesa a su lado. Era la taza de Clara. Siempre lo sería. Su día comenzó. La rutina era un escudo. Era una presa contra la inundación de recuerdos, cortar leña, revisar la línea de la cerca, almorzar en solitario, leer un libro que ya había leído una docena de veces. Las páginas estaban suaves por el uso, como una vieja manta. Cada acción era un fantasma de una vida anterior. Había cortado leña con su perro Buddy, tumbado al sol cerca. Un gran y bobalicón labrador dorado con un corazón lleno de amor tonto e incondicional. Había revisado las cercas con Clara, su mano en la de él, su risa una melodía contra el susurro de los pinos. Ahora solo estaba el viento. Clara se había ido hacía 2 años, una enfermedad que llegó rápido y se lo llevó todo. Buddy la había seguido hacía 6 meses. La vejez finalmente se lo había llevado. Simplemente apoyó la cabeza en el regazo de Silas y se durmió. El veterinario dijo que fue pacífico. Silas sabía que era solo otra pieza de su mundo rompiéndose. No podía tener otro perro. La idea era un dolor físico, un atizador al rojo vivo en su pecho, ver otra cola meneándose junto a la puerta, oír el chasquido de garras diferentes en las tablas del suelo. Sería una traición, una mentira. Pasaría el resto de su tiempo comparando, recordando y llorando de nuevo. No, enfrentaría el silencio solo. Pero el silencio estaba ganando. Era una escarcha rastrera filtrándose en sus huesos. La soledad ya no era un dolor sordo. Era algo agudo y mordaz. Lo carcomía en la oscuridad de la noche. Hacía que la cabaña se sintiera menos como un hogar y más como una tumba. Una fresca mañana de otoño, se encontró conduciendo. Al principio no sabía a dónde iba. El camión parecía conocer el camino. Pasó el desvío hacia el pueblo, hacia el supermercado. Siguió conduciendo adentrándose más en las montañas hasta que vio el letrero. Santuario de vida silvestre Clear Creek. Una segunda oportunidad para lo salvaje. Entró, no sabía por qué. Era una idea tonta. El capricho desesperado de un anciano. Salió del camión. El aire aquí era diferente, estaba lleno de sonidos. El graznido de un cuervo. El aullido distante de un coyote. El resoplido bajo de algo grande e invisible. No era el silencio. Era la vida. Una mujer con una camisa caqui y ojos amables lo recibió en el edificio principal. Su placa de identificación decía Drar Anja Sharma. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, su voz era suave. Silas sintió que la tontería de su búsqueda se posaba sobre él como un sudario. No lo sé, murmuró. Vivo solo, mi esposa, mi perro, se han ido. Las palabras eran duras, se sentían como piedras en su garganta. La casa está demasiado silenciosa. Ladrar Sharma asintió, no ofreció lástima, ofreció comprensión. A veces el silencio es la parte más difícil. ¿Busca una oportunidad de voluntariado? No, dijo Silas, la palabra saliendo más rápido de lo que pretendía. Un compañero. Ella enarcó las cejas ligeramente. No somos un refugio de mascotas, señor Croft. Silas Croft, lo sé. No puedo tener otro perro. Solo. Pensé en echar un vistazo. Ella lo estudió por un largo momento. Vio las profundas líneas de dolor grabadas alrededor de sus ojos. Vio el temblor en su mano. Vio a un hombre al borde de un precipicio. Tenemos algunos residentes permanentes, dijo lentamente. Animales que no pueden ser liberados. Usualmente requieren cuidados muy específicos. No son mascotas, señor Croft, entiendo, dijo él. No lo hacía en realidad. Pero necesitaba ver. Ella lo guió más allá de grandes recintos. Un lobo cojo los observaba con inteligentes ojos amarillos. Un halcón con un ala dañada se sentaba majestuosamente en su percha. Luego se detuvieron ante un corral un poco apartado de los demás. Dentro, un lince rojo se acicalaba sobre una roca bañada por el sol. Era una criatura de una belleza sobrecogedora.
Un mosaico de manchas doradas, marrones y negras. Tenía orejas con penachos que se movían al menor sonido y ojos del color del jade verde pálido. Se movía con una gracia líquida que hablaba de poder contenido. Era la naturaleza salvaje hecha carne. Pero había algo más, una quietud, una soledad. Los otros animales parecían inquietos caminando en sus confines. Este parecía en paz con su aislamiento. Levantó la vista, su mirada encontrándose con la de Silas. No había miedo, ni agresión, solo una evaluación tranquila y silenciosa. En esos ojos salvajes, Silas vio un reflejo de su propia alma. Vio a una criatura que había sido apartada, que vivía dentro de su propio círculo de silencio. Se llama Kael, dijo suavemente la Draa Sarma. Ha estado aquí alrededor de 1 año, es inusual, muy tranquilo, se mantiene a sí mismo. ¿Cuál es su historia?, preguntó Silas, su voz un susurro. Es un residente permanente, no puede ser liberado, no sobreviviría. Silas se quedó allí por un largo tiempo, observó al lince. Kael lo observó de vuelta, una conversación silenciosa pasó entre ellos, un reconocimiento de la soledad compartida. Me lo llevo, dijo Silas. La Draa Sarma parpadeó. Señor Croft, no creo que entienda. Es un lince rojo, es un depredador, no es un gato doméstico. Tengo tierras, dijo Silas, su voz firme ahora, resuelta. Millas de ellas, cercadas, mi cabaña es segura. No soy un tonto, sé lo que es. Pero también sé lo que veo. Miró de la doctora al gato. Está solo, yo también. El proceso fue largo y complicado, hubo formularios, inspecciones de su propiedad, advertencias severas. La Draa Sarma fue exhaustiva. Estaba protegiendo al animal y estaba protegiendo al anciano de su propio impulso extraño. Pero Silas estaba decidido. Reforzó sus puertas, aseguró sus ventanas. Demostró que entendía los riesgos, ofrecía un hogar, no una jaula. Una soledad compartida, no la vida de una mascota. Finalmente llegó el día. La Draa Sarma y 2 miembros del personal llegaron con una gran jaula. Llevaron a Kael a la cabaña, abrieron la puerta. Kael salió. No era un gatito. Eran 40 libras de músculo e instinto enroscado. Examinó la habitación. Su nariz se movió, captando 1000 nuevos olores. La madera vieja, la chimenea fría, el fantasma persistente de un perro, el olor de un hombre en duelo. Caminó por el perímetro de la habitación principal. Sus patas acolchadas no hacían ruido. Era una sombra moviéndose por el espacio. Silas se sentó en su sillón. Perfectamente quieto, su corazón golpeando contra sus costillas. El personal del santuario salió silenciosamente dejándolos a los 2 solos. El silencio regresó. Pero ahora era diferente. No estaba vacío. Estaba lleno de una presencia vigilante. Los primeros días fueron una danza delicada. Silas se movía lentamente. Hablaba en voz baja y tranquila. Dejaba comida. Un cuenco de carne cruda de alta calidad que la Draa Sarma había prescrito. Kael solo comía cuando Silas estaba en otra habitación. Pasaba la mayor parte del tiempo en la repisa alta sobre la chimenea, una estatua viviente con ojos que no parpadeaban. Silas no intentó tocarlo, no lo llamó, simplemente vivió permitiendo que la criatura salvaje se aclimatara. Leyó su libro, bebió su café, le habló a la foto de Clara. Bueno, Clara, murmuraba. Ahora sí que la he liado. He traído a un maldito lince a la casa. Me llamarías viejo tonto. Imaginó su risa. Hizo que la cabaña se sintiera un poco más cálida. Entonces las cosas extrañas comenzaron a suceder. Comenzó a la semana. Silas estaba preparando su propia cena. Un simple bistec y unas patatas. Puso su plato en la mesa. Se giró para coger un vaso de agua. Usualmente este era el momento en que Kael se deslizaba de su percha a su propio cuenco de comida. Pero no lo hizo. Silas se sentó. Miró. Kael estaba sentado junto al hogar. Estaba observando a Silas, no con el hambre de un depredador, sino con una quietud paciente. Era extraño. Silas cogió su tenedor y dio un bocado. Comió otro. Terminó la mitad de su comida. Solo entonces Kael se levantó, se estiró lánguidamente y caminó hacia su propio cuenco para comer. Silas se congeló, con el tenedor a medio camino de su boca. Era una cosa pequeña, una desviación diminuta. Pero era familiar. Buddy solía hacer eso. Siempre esperaba a que Silas comenzara a comer antes de tocar su propia comida. Un comportamiento de manada, una señal de respeto por el alfa. Coincidencia, se murmuró a sí mismo, solo una coincidencia. Unas noches más tarde llegó una tormenta. La lluvia azotaba las ventanas. El viento aullaba como un lobo hambriento. Silas estaba avivando el fuego. Sintió una presencia detrás de él. Se giró. Kael estaba de pie en la puerta trasera.
No caminaba de un lado a otro. No lloraba. Levantó una sola pata acolchada y rascó la madera. Un rasguño suave y deliberado, una vez, 2 veces. La sangre de Silas se geló. Esa era la señal de Buddy. No un rascado frenético, sino una petición educada. Una que significaba que necesitaba salir. Un lince no tenía ninguna razón para hacer eso. Simplemente respondería a la llamada de la naturaleza donde estuviera si tuviera que hacerlo. Este era un comportamiento aprendido y doméstico. Sintiéndose como si estuviera en un sueño, Silas abrió la puerta. Kael salió al porche cubierto, hizo sus necesidades en la esquina cerca de la pila de leña, y luego rascó la puerta para que lo dejaran entrar de nuevo. Silas se quedó mirando. El viento y la lluvia no parecían reales. Lo único real era el lince que actuaba como un perro. Lo dejó entrar. Kael sacudió la lluvia de su pelaje, tal como lo habría hecho Buddy, y fue a tumbarse junto al fuego. Las coincidencias se acumulaban. Se estaban convirtiendo en algo que parecía imposible. La señal definitiva llegó un mes después de la llegada de Kael. Era el cumpleaños de Clara. El dolor, siempre latente bajo la superficie, se desbordó. Silas no cortó leña ese día. No revisó las cercas. Se sentó en su sillón, con una fotografía descolorida de su esposa en las manos. Su sonrisa le irradiaba. Joven. Vibrante. Viva. Una lágrima se deslizó por su mejilla curtida. Luego otra. Pronto sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos y desgarradores. La presa se había roto. La soledad era un vasto y oscuro océano, y él se estaba ahogando en él. No notó el suave acolchado de pies en el suelo de madera. No vio los ojos verdes observándolo, llenos de una extraña e ilegible emoción. Sintió un suave empujón contra su pierna. Bajó la vista. Kael estaba allí, y en su boca, sostenida delicadamente, estaba una de las viejas y gastadas pantuflas de cuero de Silas. La dejó caer suavemente sobre la bota de Silas. Lo miró, y por primera vez Kael emitió un sonido dirigido a él. No un siseo o un gruñido. Un resoplido bajo y vibrante. Un sonido de interrogación. De consuelo. El mundo se detuvo. El aire abandonó los pulmones de Silas. La fotografía se le escapó de los dedos. Buddy. Ese era el movimiento de Buddy. Cada vez que Silas había estado triste o enfermo o simplemente callado, Buddy recuperaba una pantufla. La traía como un regalo, una ofrenda, una cura peluda y babosa para un corazón roto. Un lince no podía saber esto. Era imposible. Era un gesto tan específico, tan profundamente personal, que desafiaba toda lógica. Era un mensaje de un fantasma, entregado por un gato montés. Silas extendió una mano temblorosa. No pensó, simplemente actuó. Puso su mano sobre la cabeza de Kael, entre las orejas con penachos. El pelaje era grueso y suave. Kael no se inmutó. Se apoyó en el toque, solo por un segundo, y resopló de nuevo. Los sollozos cesaron. Fueron reemplazados por una profunda y devastadora confusión. Miró la pantufla en su pie. Miró al lince que ahora se acomodaba junto a su silla. Este no era un animal salvaje. No del todo. Esto era otra cosa, algo más. Su mano tembló mientras alcanzaba el teléfono. Marcó el número del santuario. Sonó 3 veces antes de que una voz familiar respondiera. Clear Creek, habla la Dra Sharma. Doctora, dijo Silas, su voz ronca. Soy Silas Croft. Silas, ¿está todo bien? Está bien, Kael. Había una nota de preocupación inmediata en su voz. Él está bien, yo no estoy seguro de estarlo yo. Tomó una respiración profunda. Necesito preguntarle sobre él. Dijo que era inusual. Dijo que no podría sobrevivir en la naturaleza. Nunca me dijo por qué. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Es una historia complicada, Silas. ¿Hay algún problema? No. Sí, no lo sé, tartamudeó, sintiéndose como un loco. Mi lince está actuando como un perro, mi perro muerto. Relató los eventos, la espera para la cena, el rascar en la puerta, y finalmente la historia imposible de la pantufla. Lo contó todo, su voz quebrada por una mezcla de asombro e incredulidad. Esperaba que ella le dijera que era un viejo solitario, viendo patrones que no existían. Esperaba que fuera escéptica. En cambio, hubo otro largo silencio. Cuando finalmente habló, su voz estaba llena de un asombro suave y triste. Silas, dijo. Debería haberle contado toda la historia. Simplemente no pensé que fuera relevante. Kael no es solo un lince. ¿Qué quiere decir? Su nombre no siempre fue Kael. Comenzó la Dra Sharma, su voz adquiriendo la cadencia de una narradora. Durante los primeros 2 años de su vida, su nombre era Patches. Le contó la historia.
Un incendio forestal había arrasado una sección del bosque nacional. Una madre lince se había perdido. Un guardabosques, inspeccionando los daños, encontró un único y diminuto gatito manchado de humo maullando lastimosamente cerca de un tronco quemado. Apenas tenía una semana, sus ojos aún sellados. Era un huérfano a momentos de la muerte. El guardabosques conocía a una familia al borde del bosque, la familia Miller. Eran buena gente. Más importante aún, su perra labrador dorada, un alma gentil llamada Sadie, acababa de dar a luz a su propia camada. Era una posibilidad remota, una idea loca, pero era la única oportunidad del gatito. Llevó a la pequeña criatura moteada a los Miller. Sadie, con el vientre lleno de leche y el corazón lleno de instinto maternal, no pareció notar la diferencia. Olfateó al gatito de olor extraño, le dio un lametón rudo y limpiador, y lo empujó hacia su teta junto a sus propios cachorros dorados y regordetes. El gatito de lince se prendió, sobrevivió, creció en un montón de labradores. Silas, dijo ladrar Sarma. Fue criado por una perra. Aprendió de una perra. Pensó que era un perro. Silas se reclinó en su silla, con el teléfono presionado contra su oreja. Miró a Kael, que ahora dormitaba junto al fuego. Un lince que pensaba que era un perro. Aprendió todo de Sadie y sus cachorros. Continuó ladrar Sarma. Aprendió a esperar su turno para la comida. Aprendió a pedir salir. Aprendió a jugar. A socializar, a ser parte de una manada. Los Miller tenían un hijo pequeño, y Patches, como lo llamaban, era su mejor amigo. Lo trataban como un miembro de la familia un poco extraño e increíblemente atlético. ¿Qué pasó?, preguntó Silas, su voz apenas un susurro. ¿Por qué lo entregaron? La voz de ladrar Sarma se volvió sombría. Creció. Un cachorro de labrador que se vuelve demasiado rudo durante el juego te da un mordisco y un moretón. Un lince que no conoce su propia fuerza es una historia diferente. Un día estaba jugando a buscar la pelota con el niño, un juego que había jugado 1000 veces, pero ahora era más grande, más fuerte. Saltó por la pelota y accidentalmente derribó al niño. Su garra, completamente por accidente, atrapó el brazo del niño. No fue un acto vicioso, fue un accidente de juego, pero el corte fue profundo. Requirió puntos de sutura. Los Miller estaban desconsolados. Amaban a Patches, pero se dieron cuenta con un horror creciente de que ya no podían tenerlo. No era un peligro porque fuera malo, era un peligro porque era un lince. Su naturaleza salvaje, una naturaleza que ni siquiera sabía que tenía, se estaba reafirmando físicamente. Con lágrimas en los ojos, tomaron la decisión más difícil de sus vidas y lo entregaron al santuario rogándoles que le encontraran un lugar donde pudiera estar a salvo. Lo nombramos Kael, para darle un nuevo comienzo, concluyó ladrar Sarma. Intentamos reintroducirlo con otros linces, pero no sabía cómo interactuar. Eran demasiado agresivos para él. Tenía miedo. No hablaba su idioma. Era una criatura atrapada entre dos mundos, demasiado salvaje para el mundo humano, demasiado domesticado para el salvaje. Por eso era tan silencioso y solitario aquí. Estaba de luto. Silas perdió a toda su familia. La llamada terminó. Silas se sentó en la cabaña silenciosa, la verdad de todo inundándolo. Miró al animal dormido. Kael no era solo un lince. Era un huérfano, un inadaptado, una criatura cuyo corazón había sido moldeado como el de un perro atrapado en el cuerpo de un depredador. Estaba de luto por su primera familia. Al igual que Silas, estaba de luto por la suya. La pantufla no era un mensaje del fantasma de Buddy. Era un lenguaje aprendido de consuelo. Un comportamiento que Kael había aprendido de su madre Sadie, para consolar a su familia humana. Una profunda comprensión floreció en el pecho de Silas. No solo había elegido un compañero, había sido elegido. Él era la única persona, quizás, que podía entender, la única persona que podía darle a Kael lo que necesitaba. No solo un hogar, sino ambos hogares. A la mañana siguiente Silas era un hombre con un propósito. La niebla del duelo se había disipado, reemplazada por una misión clara y motivadora. Condujo hasta el aserradero. Compró malla de alambre del calibre más grueso que tenían. Compró postes, bisagras y sacos de hormigón. El hombre del mostrador enarcó una ceja. Construyendo una fortaleza, Silas. Algo así, dijo Silas con una sonrisa. Era la primera vez que sonreía en meses. Durante las siguientes 2 semanas trabajó. Tenía 72 años, pero trabajó con la fuerza de un hombre de la mitad de su edad. Estaba impulsado por algo más que café. Estaba impulsado por el amor. Midió y cavó. Mezcló hormigón y colocó postes.
Estiró y aseguró la pesada malla. Construyó un recinto masivo que se extendía desde la parte trasera de su cabaña hasta lo profundo del bosque. Tenía 50 yardas de largo y 20 de ancho, una enorme franja de bosque ahora contenida de forma segura. Incluyó árboles para trepar, matorrales para esconderse y una gran roca para tomar el sol en el centro. Construyó una puerta especial y segura que conectaba directamente con la habitación trasera de la cabaña. Era el paraíso de un lince, un lugar para que Kael fuera Kael. Cuando terminó, Silas abrió la nueva puerta. Kael, que había observado toda la construcción con curiosos ojos verdes, se acercó con cautela al umbral. Olfateó el aire, miró el trozo de naturaleza que ahora era suyo, dio un paso tentativo hacia afuera, luego otro, y entonces corrió. Explotó en movimiento un borrón de pelaje leonado. Corrió a toda velocidad a lo largo del recinto, sus poderosas patas devorando el terreno. Saltó lanzándose sin esfuerzo a una rama baja de pino. Trepó alto en los árboles, un maestro de su mundo vertical. Acechó hojas caídas y se abalanzó sobre ratones imaginarios en la maleza. Silas observaba, su corazón hinchándose de una alegría que pensó que nunca volvería a sentir. Estaba viendo el lado salvaje de Kael cobrar vida. Los instintos que habían estado latentes ahora eran libres de expresarse, de forma segura. Pero el perro permanecía. Dentro de la cabaña su rutina continuaba. Kael todavía esperaba a que Silas comiera primero. Todavía rascaba la puerta, aunque ahora era la puerta a su nuevo reino. Pasaba sus tardes no en la repisa de la chimenea, sino en la alfombra del hogar. Una presencia cálida y sólida junto al fuego. Permitía que Silas le rascara detrás de sus orejas con penachos. Se apoyaba en el toque y dejaba escapar ese resoplido bajo y retumbante que era su sonido único de contentamiento. Una tarde Silas encontró la vieja y babosa pelota de tenis de Buddy debajo del sofá. Un pinchazo de tristeza lo golpeó, pero ahora era más suave. Por un capricho, la lanzó suavemente a través de la habitación. La cabeza de Kael se levantó de golpe. Sus instintos lucharon por un segundo. El depredador y el cobrador. El perro ganó. Se abalanzó sobre la pelota, la golpeó con sus patas y luego, recogiéndola torpemente en su boca, la trajo de vuelta y la dejó caer cerca de los pies de Silas. Silas se rió, una risa real y profunda que sacudió todo su cuerpo. Kael levantó la vista, inclinando la cabeza como diciendo, «Lo hice bien». «Lo hiciste bien, chico», dijo Silas, su voz cargada de emoción. «Lo hiciste perfecto». Su vínculo se forjó en el espacio entre dos mundos. Eran una manada de dos, un hombre solitario y un lince que pensaba que era un perro. Llenaron los espacios vacíos en la vida del otro. El silencio en la cabaña desapareció para siempre. Fue reemplazado por el suave paso de las patas, el feliz resoplido de un extraño amigo y el sonido de la risa de un anciano. Unos meses después, Silas llamó a Ladrar Sarma. «Tengo una petición extraña», dijo. Pidió la información de contacto de la familia Miller. Quería que vieran a Kael, que supieran que estaba bien. Ladrar Sarma, después de obtener el permiso de la familia, lo arregló. Un sábado, un coche se detuvo en el largo camino de entrada. Un hombre, una mujer y un niño de unos 10 años salieron. Parecían nerviosos, ansiosos. Silas los recibió en el porche. «Gracias por venir», dijo simplemente. «Teníamos que hacerlo», dijo la madre con los ojos ya empañados. «Pensamos en él todos los días. Lo llamábamos Patches». Silas los hizo pasar. Tenía a Kael en la cabaña con él. El lince estaba tumbado junto al fuego. Levantó la cabeza cuando entraron los extraños. Se puso de pie, su cuerpo tenso. La familia Miller se congeló en la puerta. Vieron no a una mascota, sino a un depredador salvaje adulto. El niño, cuyo brazo llevaba una tenue cicatriz plateada, se escondió detrás de su padre. «Está bien», dijo Silas suavemente. «Solo quédense quietos». Kael miró los rostros, sus orejas se movieron. Su nariz trabajó descifrando los olores familiares. Dio un paso vacilante hacia adelante. Luego otro. Caminó directamente hacia el niño. El niño se estremeció, pero su padre puso una mano tranquilizadora en su hombro. Kael se detuvo a un pie de él. Miró el rostro del niño, y luego dejó escapar un resoplido bajo y familiar. Empujó la mano del niño con su cabeza, un gesto de afecto puramente canino. El niño dejó escapar un sollozo ahogado. «Patches», susurró. Extendió una mano temblorosa y acarició la espalda de Kael. «Es él. Me recuerda». Las lágrimas corrían por los rostros de los padres. Fue un reencuentro y una liberación. Vieron que su amado y extraño perro no solo estaba vivo sino feliz.
Era comprendido. Estaba en casa. Se quedaron una hora compartiendo historias de la infancia de Kael como cachorro, riendo de sus hábitos graciosos. Cuando se fueron fue con paz en sus corazones. Esa tarde el sol se puso pintando las montañas de fuego y oro. Silas se sentó en su porche. Kael yacía a sus pies, su cabeza descansando sobre la bota de Silas. Adentro la taza de café sin usar todavía estaba sobre la mesa. La foto de Clara todavía sonreía desde la repisa. Los fantasmas todavía estaban allí. Pero ya no eran fantasmas solitarios. Eran parte de la historia, parte de la familia. Silas miró a la hermosa y salvaje criatura que descansaba a sus pies. Un lince con alma de labrador. Un testamento a la idea de que la familia no se trata de sangre o especie. Se trata de amor. Un amor que podía tender puentes entre mundos, sanar un corazón roto y finalmente hacer que el silencio fuera hermoso.